Buenos días, mi nombre es Sergio Moreta Pedraz, soy personal investigador contratado en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Concretamente trabajo en el área de Historia de América a través de un contrato de la Junta de Castilla y León cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría dar las gracias tanto a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como a los organizadores de este estupendo tercer Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. Yo os voy a hablar aquí sobre mi ponencia titulada El Gobierno General de la América Portuguesa durante la monarquía hispánica, 1580-1640, donde intentaremos ver cómo se configuró la estructura administrativa de la América Portuguesa durante los 60 años de unión de coronas entre España y Portugal. Primero contextualizando un poco el periodo, explicando cómo se llegó a la creación de un gobierno general, qué supuso este gobierno general durante los 60 años de unión de coronas e investigar un poco quiénes ocuparon el principal cargo en el mismo, como fueron los gobernadores generales. Durante los siglos XVI y XVII, las monarquías europeas experimentaron una expansión de sus fronteras que se debió principalmente al proceso de conquista y colonización de los territorios ultramarinos. El resultado fue la aparición de unidades políticas mucho más extensas que las existentes en épocas anteriores, unas entidades que fueron aumentando con la anexión e incorporación de estos nuevos dominios y que incluían tanto situados en el continente europeo como fuera de él. Fue este momento cuando se produjo el nacimiento de los primeros grandes imperios oceánicos de la historia mundial, unos imperios que llevaron a un cambio en las dinámicas existentes hasta ese momento, ya que las fuentes de poder dejaron de residir exclusivamente en el continente europeo. En el caso de la monarquía hispánica durante el periodo de los Habsburgo, a este proceso de incorporación de nuevos territorios hubo que sumar la pretensión de unir a toda la cristiandad bajo una monarquía católica y universal. La apuesta de esta idea no fue fácil, ya que las diferentes tensiones que se daban en una monarquía global, que era la suma de diferentes entidades locales que se intentaban fusionar en una sola realidad, dificultaban seguir ese discurso de aspiración universal en un contexto en el que se debían defender los diferentes intereses particulares de los diferentes miembros que constituían esta monarquía. Estos territorios que integraban la corona aún así mantuvieron un desarrollo local importante, un hecho que explica John Eliot en su idea de monarquía compuesta, afirmando que las relaciones entre metrópoli y colonia no eran totalmente rígidas, ya que se permitía un alto grado de autogobierno local donde se garantizaba a estas élites provinciales disfrutar de ciertos privilegios. Esta pretensión de convertirse en una monarquía universal pudo hacerse realidad principalmente a raíz de la incorporación de Portugal y sus dominios ultramarinos a la monarquía hispánica bajo el reinado de Felipe II, I de Portugal. Un acontecimiento que no fue un acontecimiento cualquiera, ya que a partir de ese momento una sola monarquía pasó a integrar los dos imperios más importantes del momento en un proceso que no fue coyuntural. El caso de la colonización de la América portuguesa, que a partir de 1580 también comenzó a formar parte de los territorios de la monarquía hispánica y que comprendía la región de lo que hoy en día conocemos como Brasil, fue particular. El descubrimiento se produjo el 22 de abril del año 1500 por parte de Pedro Álvarez Cabral. Durante 3 décadas fue casi un territorio prácticamente abandonado y en 1530 se nombró para su hasta una primera colonización al fidalgo poderoso amigo de la infancia de João III, el monarca portugués, Martín Afonso de Sousa, para intentar esta primera colonización. En el año 1534 hubo un intento de promover una colonización privada de la América portuguesa, estableciendo el régimen de capitanías donatarias. De esta manera se dividió la costa desde el Amazonas al norte hasta São Vicente al sur en 12 capitanías hereditarias, cada una gobernada por un capitán general. No fue hasta el año 1549 y tras varios intentos de colonización privada del territorio cuando la corona de Portugal instauró en la América portuguesa el primer gobierno centralizado, el gobierno general. Este gobierno general del Estado de Brasil se creó con el objetivo de centralizar la administración colonial y conllevó que todos los poderes, civil, militar, administrativo y judicial, quedaran bajo una sola institución. De esta manera, lo que pretendía la monarquía portuguesa era dinamitar la colonización de este territorio, encargando sobre todo a la figura que comandaba el nuevo sistema de administración colonial, como era la de gobernador general de la América portuguesa, la autoridad sobre su conquista y la jurisdicción con respecto a las cuestiones que afectaban a su administración, hacienda, justicia y defensa. Esta creación del gobierno general también supuso la implantación de la primera capital en el territorio, que fue Salvador de Bahía de Todos los Santos. De este modo, el gobierno general se configuraba como el eje central de un conglomerado de jurisdicciones que continuaban detentando los gobiernos principales de cada capitanía.
De esta manera, este gobierno general se encargaba de gestionar una compleja cadena de oficiales que estaban dispersos en los diferentes territorios que englobaban la América portuguesa, lugares donde coexistían poderes que competían y se sobreponían unos con otros y que estaban organizados y jerarquizados territorialmente en diversos niveles, lo que hacía que fuese extraordinariamente complicado llevar a cabo un óptimo gobierno en este conglomerado territorial que formaba la América portuguesa. Este conglomerado abarcaba desde las capitanías del norte, Ceará, Paraíba, Río Grande y Pernambuco, hasta los territorios del sur, el limítrofe con el Río de la Plata, por lo que la gestión de este territorio conllevaba hacer frente a multitud de obstáculos, tanto por esas largas distancias como por los privilegios, jurisdicciones y costumbres que tenían las élites locales de cada capitanía, algo a lo que se enfrentaba el gobierno general continuamente. En los 60 años que el Estado de Brasil perteneció a la monarquía hispánica, los Habsburgo intentaron establecer una organización político-administrativa en el territorio que se sostenía principalmente en la creación e implantación de un gobierno que tuviera una capacidad más amplia para proteger toda la región a través de diferentes cadenas de subordinación interna, intentando de cierta manera extrapolar el sistema político-administrativo de la metrópoli en el territorio colonial, lo que conllevaba que la interdependencia estructural entre la América portuguesa y la corona fuese muy importante. Estos 60 años de unión de corona fueron el momento en el que la América portuguesa se integró plenamente en el sistema colonial, un hecho que se debió principalmente al creciente interés que el territorio fue suscitando en la corte. En cuanto al principal agente político que el monarca envió a la América portuguesa, como fue el gobernador general, la tendencia al principio fue que esta persona fuese letrada, pero con el paso del tiempo esta predisposición fue evolucionando hacia que el cargo de gobernador general se concediera en todo caso a miembros de la fidalguía natural de Portugal. Este concepto de fidalguía portugués se puede asemejar en parte al de hidalguía castellano, aunque es cierto que entre ambos se observan algunas diferencias significativas. Charles Boxer, en su obra clásica Fidalgos in the Far East, define a un fidalgo portugués como hijo de alguien caballero o pequeño noble. La frontera entre los conceptos noble y fidalgo en el imaginario portugués de la época era sutil, por lo que un fidalgo era un miembro más de la nobleza lusa. Así, casi todos los fidalgos portugueses, tanto del siglo XVI como del siglo XVII, nacían en una determinada casa que se identificaba con la posesión de ciertos bienes vinculados de encomiendas, señoríos, oficios o títulos nobiliarios. Por lo que los Habsburgo, a raíz de la anexión de Portugal y sus territorios ultramarinos, hicieron un gran esfuerzo para intentar vincular a estas élites nobiliarias a la monarquía hispánica a través de otorgar cargos como el de gobernador general. La nominación de estos gobernadores generales para el puesto se basaba tanto en criterios sociales y de méritos que se predefinían por parte de la corona como en la propia intención de cada individuo, que estaba influenciada por las distintas negociaciones que tenían con ella. Durante los 60 años en los que la América portuguesa perteneció a España, la monarquía hispánica, fueron 16 las personas nominadas para el cargo de gobernador general del Estado de Brasil, aunque solo 15 llegaron a ocupar el puesto. El cargo de gobernador general del Estado de Brasil se otorgaba de forma temporal, normalmente durante 3 años que podían ser ampliados a 6, con un sueldo de 3.000 cruzados al año a partir de 1602. Como el gobernador general era el principal agente político del rey en territorio, encargaba en su figura el poder real que se le delegaba a través de distintas órdenes y regimientos. Conocemos las funciones que tenían estos gobernadores generales y por tanto el gobierno general a través de 3 regimientos que han llegado hasta nosotros: el de Francisco Giraldes en 1588, el de Gaspar de Sousa en 1612 y el de Diogo de Mendonça Furtado en 1621. Las funciones que se confiaban a estos gobernadores generales eran de mucha amplitud jurisdiccional y se pueden dividir en 3 aspectos: justicia, hacienda y guerra. Por justicia podemos entender las órdenes y funciones que concernían a la jurisdicción de estos gobernadores y que daban directrices en diferentes aspectos. Toma de posesión del cargo, relación con capitanías, comunicación con el tribunal de relación, comunicación con el obispo, legislar sobre circulación de personas, provisión de cargos, concesión de mercedes o mejora de la comunicación con el reino. En cuanto a las órdenes que se les daba a este gobierno y al gobernador general para gobernar la hacienda, encarnaban las finanzas del territorio para intentar hacer el territorio más rentable, el comercio, el descubrimiento de nuevas minas, el problema con algunos materiales del territorio como era el pau Brasil o la madera, y en cuanto a guerra se encargaban de fortificar el territorio, de toda la defensa tanto por mar y por tierra, sobre posibles ataques de extranjeros, el levantamiento de poblaciones, sobre todo de indígenas, y la conquista y colonización de los nuevos territorios y por tanto hacer frente a los problemas territoriales. Y hasta aquí, por falta de tiempo no puedo continuar más, así que muchas gracias por su atención.